Hola muchachos, vamos a ver las 5 excusas más frecuentes que ponemos cuando necesitamos aprender a hablar inglés y cómo solucionarlas. ¿Cuál es la solución a partir de la evidencia de adquisición de idiomas? Mi nombre es Mateo y he sido profesor de inglés virtual por más de 6 años, pero la verdad no me enfoco en enseñar inglés como de manera tradicional porque según lo que he visto, muy pocas personas lo logran. El promedio de las personas que trabajan, que tienen ocupaciones, que necesitan el inglés rápido, en realidad los modelos tradicionales no aplican tanto. Entonces me he obsesionado con encontrar la mejor manera, el mejor diseño para aprender inglés de manera virtual, aún teniendo todo lo que tenemos que hacer en el día, aún teniendo nuestras ocupaciones, pero tratando de ser consistente, tratando de manejar el tema de la frustración, de la emoción. Es decir, todas las cosas que están aledañas al aprendizaje de una habilidad, que en este caso una habilidad cognitiva, que no podemos simplemente echar en saco roto porque muchas veces son las que delimitan si es posible aprender o si no es posible aprender. Aprender un idioma es una cosa extremadamente difícil para el cerebro. Es una de las cosas más retadoras, si no la más retadora para el cerebro cognitivamente. Es una habilidad muy compleja. Ustedes piensen de entrada que como el cerebro ve el mundo, lo hace a través del lenguaje. ¿Sí? Cómo se comunica con el mundo, cómo recibe la información. Los comportamientos que tiene un ser humano se delimitan por el idioma que hable, por supuesto, por la cultura en la que está, por el idioma que hable y por los contextos comunicativos en los que se desenvuelve. Entonces, ¿cómo va a ser fácil aprender todo un mundo aparte, todo un mundo comunicativo como lo es otro idioma? ¿Cómo va a ser fácil hacer eso para el cerebro? Si en otro idioma existen diferentes expresiones, diferentes maneras de comunicar, diferentes palabras, diferentes reglas, en general es una manera diferente de pensar. Así que le estamos enseñando al cerebro a pensar diferente y eso es una de las cosas más retadoras que existen. Entonces, cuando el cerebro se enfrenta a esa tarea tan difícil, empieza a poner excusas, porque el cerebro por naturaleza intenta ahorrar recursos, intenta hacer las cosas más fáciles. Cuando se encuentra con una tarea como estas, empieza a poner excusas. Yo quiero que entendamos que no son ustedes, no somos nosotros los que ponemos excusas. Es el cerebro por cómo el cerebro funciona. Entonces tenemos que encontrar los mejores métodos para no sucumbir en el proceso de aprender un nuevo idioma. Yo diría la principal excusa que aparece cuando el cerebro se empieza a ver afectado por el cansancio, por la desmotivación cuando quiero aprender inglés, no tengo tiempo. Digo eso porque usted empieza a estudiar perfectamente la primera semana y la segunda semana de pronto también sigue, sea en el programa que sea, si funciona, si no funciona, lo que sea. Si a usted le toca estudiar solo, si le toca con profesor, si sea el programa que sea, usted empieza motivado y usted, ok. Pero a la tercera semana ocurre una cosa que se denomina como Valle del Desencanto o la meseta del aprendizaje. Es un periodo en el que el cerebro ya perdió la novedad de haber empezado una cosa nueva y simplemente el hábito se va para el suelo. No es capaz de hacerlo y entonces empieza a sacar excusas como esta. No tengo tiempo. De repente en la tercera semana, y usted se va a acordar de mí, empiezan a aparecer toda clase de problemas. De repente se tiene que mudar. Me ha pasado con estudiantes que intentan empezar en 3 meses diferentes y los 3 meses dicen que se tienen que mudar. Y justo a la tercera semana. ¿Coincidencia? No sé. Tiene problemas en su casa, tiene problemas en su trabajo. Siempre es a la tercera semana que pasa algo. ¿Qué tiene que ver con el tiempo? Teacher, no tengo tiempo para estudiar ahora, no tengo la cabeza, no puedo sacar el tiempo. La solución que yo le puedo dar a esto son dos cosas. La primera, la prioridad. Le voy a pedir que se haga esta pregunta. ¿Es el inglés una de sus tres prioridades en su vida? Las tres cosas en las que tiene que dedicar el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas tres prioridades en su vida? Y si el inglés no está dentro de esas tres, usted se puede olvidar del inglés por un momento, hasta que el inglés se convierta en su prioridad. Si usted tiene realmente una prioridad, necesita sacar el tiempo para eso, porque el día tiene 18 horas o 17 horas activas para usted normalmente. Y entonces usted en qué está dedicando esas 18 horas. Estoy casi seguro que usted no está trabajando esas 18 horas.
Y si nosotros empezamos a hacer una tabla de las cosas que usted hace, el tiempo que gasta en cada comida, el tiempo que gasta en redes sociales, el tiempo que gasta conversando con otras personas, le puedo asegurar que unas 4 o 5 horas de ese tiempo total del día van a ser no productivas. Y si usted tiene un programa de inglés serio, con 1 hora al día podría bastar para mejorar su inglés en aproximadamente de 6 meses a un año, dependiendo del objetivo que usted tenga. Pero si el inglés no es una prioridad para usted, usted no va a tener el tiempo. La segunda clave que les puedo dar acá es, yo creo que este es el hack más útil para cuando uno necesita aprender una cosa y no sabe cómo hacerlo, dice que no tiene tiempo, empieza a sacar excusas. Se trata de generar el hábito de estudio. ¿Cómo se hace esto? Usted necesita sacar 1 hora en su calendario, 1 hora en su día a día. Si usted no tiene esa hora en el calendario, simplemente libérese de la tensión mental de tengo que aprender inglés, pero ¿cuándo lo va a hacer? No puedo. Simplemente no es posible, físicamente no es posible hacerlo. Y entonces la excusa de no tengo tiempo simplemente se va a quedar sin bases, porque usted, uno, sí tiene tiempo, dos, lo necesita hacer y tres, la hora ya está separada en el calendario para hacer. Si usted me dice a mí que el inglés es muy difícil, yo tengo un par de cosas para decirle. Revisemos el verbo querer. Un hablante nativo de inglés quiere aprender esto y usted dice, listo, vamos a conjugarlo. Entonces él va a decir, yo quiero, de entrada. Usted dice, no, es que tiene que tener una I acá, yo quiero. Él dice, ok, pues tiene que terminar en no, si tengo yo. Y luego tú, entonces, ¿cómo se hace con tú? Entonces tú, bueno, dice lo mismo, tú quiero. No, entonces ya, lo siento, ya tiene que terminar quieres. Sí, entonces ya después vamos con él. Entonces él quiere, listo, y todo va muy bien hasta ahí, pero luego, entonces dice, listo, vamos a hacerlo con nosotros. Nosotros y termina en mos. Listo, entonces él dice, listo, nosotros queremos. Y entonces dice, no, qué pena, aquí ya quitamos otra vez quitamos la I y entonces ya queda queremos. Y así usted va a cambiar el verbo para cada una de las personas de unas maneras. Usted se imagina la locura de aprenderse que para esta es la O, que para esta es la S, que para esta es solo la E, que para esta también cambia la raíz y cambia el final. ¿Sí? En inglés el verbo querer se dice want. Y yo digo I want, digo you want, digo they want, digo we want, y para he, para she y para it, lo único que tengo que agregar es una S en el presente simple. Esa es la conjugación. Como podemos ver, el español es mucho más difícil que el inglés. Y como esta es la lógica inicial del inglés, tener las cosas inmediatas, fáciles y reutilizables. Y la verdad, eso se va a repetir una y otra vez en el inglés. Teacher, pero es que yo empecé a aprender inglés y la verdad iba muy bien, pero luego de un par de meses yo siento que no estoy avanzando. Entonces esto se debe a un efecto que pasa cuando uno está aprendiendo un idioma que dice, cuando uno es principiante, vamos a nombrarlo con los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas. Cuando uno está en un nivel A1 o un nivel A2, se nota un progreso mucho mayor a que si usted está en un nivel B1 y necesita pasar a un nivel B2, por ejemplo, o a un nivel C1. Estos cambios de acá a acá y de acá a acá cuestan mucho más porque usted ya tiene los fundamentos del idioma, pero necesita perfeccionarlo. Perfeccionar pronunciación, perfeccionar maneras comunicativas que sean más naturales, por ejemplo, perfeccionar vocabulario, perfeccionar estructuras. Hay muchas cosas por perfeccionar. Al inicio usted entiende lo que es un sujeto, usted se aprende los 7 sujetos que hay y aprende las principales palabras de vocabulario y aprende los fundamentos, entonces usted aprende mucho, pero después obtener ese perfeccionamiento es muy difícil. Eso es lo que usted percibe como que el inglés es muy difícil. Ahora, ¿qué le recomiendo yo? La clave para resolver este es muy difícil, esta excusa del cerebro, es la plasticidad. Es la capacidad que el cerebro tiene para cambiar su estructura física y su funcionamiento de acuerdo a lo que uno de pronto hace o lo que uno repite o lo que uno piensa
Ojo a esto porque es muy, muy impresionante. Es decir, que lo que uno haga, repita, piensa, por ejemplo, me condiciona la estructura que el cerebro tiene. Y ahí hay una cosa que se llama fortalecimiento sináptico. Entonces ustedes saben que el cerebro tiene, las células del cerebro se llaman neuronas y las neuronas se comunican entre ellas. Entonces, cuando existe de entrada, por ejemplo, una persona que no conozca inglés, que no sepa nada de inglés, no tiene una conexión entre neuronas que le permita una comunicación de esta información, de la información del inglés. No tiene esa conexión, entonces no es posible. Cuando la persona empieza a aprender, existe una muy débil conexión, como una comunicación que se crea entre esas neuronas. Entonces, lo que nos dice la plasticidad es que es posible mediante repetir y repetir, de manera consciente, por supuesto, fortalecer esa conexión, por ejemplo, la pronunciación de una palabra o una estructura gramatical o un chunk que nos tengamos que aprender o escuchar o hablar o lo que sea que hagamos. Mediante repetir y fortalecer esas cosas, esta comunicación entre las neuronas se va volviendo más y más fuerte hasta que se vuelve como muy fuerte y la información pasa instantáneamente. Entonces, cuando eso pase, nosotros ya vamos a ser fluidos completamente en el inglés. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan difícil, muchachos, es fortalecer eso? Porque estamos hablando de que el cerebro está cambiando físicamente su estructura. Una cosa también muy importante es que muchas veces ustedes están empezando con el estudio del inglés y ustedes dicen, no, no, es que no veo ningún cambio, no veo ningún resultado, no sé qué es lo que me pasa, hay algo mal conmigo. En realidad no es que haya nada mal con usted, en realidad es que el proceso se está llevando a cabo. Entonces usted no ve resultados inmediatos, por supuesto, pero ¿qué es lo único que le va a permitir a usted llegar a esto? Respóndame, porfa. Muy bien, la repetición, la repetición. Entre más se haga, más se fortalece. Es lo único que le puede ayudar a usted a aprender. Entonces, por favor, si usted está pensando en salirse de su programa de inglés o está pensando en desistir, simplemente manténgase. Lo único que tiene que hacer, el único esfuerzo que tiene que hacer es mantenerse haciéndolo, mantenerse repitiéndolo, mantenerse en exposición al idioma, utilizándolo, practicándolo, y eso eventualmente le va a dar la conexión neuronal que se necesita para hablar inglés. La tercera excusa es pasó algo y no puedo seguir, no puedo continuar con el estudio del inglés. Entonces, ya sabemos que esto suele pasar en la tercera semana de haber iniciado cualquier programa. En la tercera semana, en la meseta del aprendizaje, cuando se pierde la emoción de haber iniciado, cuando el cerebro nota la dificultad real de lo que está pasando, simplemente, yo como le digo a los niños, el cerebro es muy perezoso, no quiere hacer nada en realidad y solo quiere divagar, inventarse problemas y lo que sea. Ahora pasó algo. ¿Qué pasó? He tenido excusas de todo tipo. Me tengo que mudar, peleé con mi mamá. Casi nunca no encuentro motivación, teacher, que en realidad eso es lo que pasa. O sea, teacher, la verdad es que empecé muy motivado, pero en este momento no me siento tan motivado. Ojalá le dijeran eso a uno, pero eso no pasa. De repente pasa algo en la casa, en el trabajo, con la economía, lo que sea, cualquier tipo de excusa para no seguir y para no continuar. El único truco que yo podría dar acá, o lo que les suelo preguntar a los estudiantes es, ¿qué de lo que pasó realmente afecta sacar esa hora de estudio al día? Porque en un buen programa de inglés usted sabe que debe estudiar constantemente. Usted sabe que, porque eso es lo más importante, por lo que ya vimos de la repetición, usted sabe qué es lo que debe estudiar, porque necesita tener una sesión de estudio efectiva, y lo único que tiene que hacer es sentarse a hacerlo, como cuando usted va al gimnasio y hace ciertas repeticiones para cierto grupo muscular, lo hace durante tanto tiempo y se devuelve para su casa. Eso no le supone ninguna carga cognitiva más allá de ir hasta allá y hacerlo. Lo que vamos a hacer es fortalecer el cerebro como músculo, la concentración, el enfoque y mantenernos derechos con el objetivo que necesitamos cumplir. Excusa número 4, no soy inteligente. Deténgase a pensar esto por un momento.
Todas las personas de un país saben hablar su idioma, el idioma del país. Todas las personas. Si son ricos, si son pobres, si son lindos, si son feos, si son gordos, si son flacos, cualquiera que sea la condición socioeconómica en la que una persona haya crecido y se haya desenvuelto, todas las personas saben hablar el idioma del país. Ese es el primer punto por el que aprender un idioma o saber hablar un idioma no es una cuestión de inteligencia. Un niño no tiene desarrollada la inteligencia que tiene un adulto, por ejemplo. Y aún así, el niño adquiere el idioma. Entonces acá vamos a hacer una distinción clave entre lo que es aprender un idioma y lo que es adquirir un idioma. Nos basamos en la teoría de Stephen Krashen. Aprender un idioma es aprender la gramática, las reglas, memorizar el vocabulario. Adquirir un idioma es un proceso natural que ocurre cuando usted está en exposición al idioma. ¿Qué quiere decir exposición? Que usted está consumiendo, recibiendo el idioma constantemente. Según Stephen Krashen, uno puede llegar a la fluidez de un idioma no mediante aprender el idioma, sino mediante adquirirlo. Es decir, que no es posible llegar a la fluidez del inglés con el curso que usted está haciendo llenando campos de gramática. Según eso, no es posible. Usted solamente puede adquirir el idioma cuando viaja a otro país y se expone constantemente a el input en el que está todo el tiempo y entonces así lo puede adquirir y puede llegar a la fluidez real. Por supuesto que aprender el idioma funciona para tener unas bases y les lleva a entender lógicamente a través del pensamiento conceptual de un adulto maduro cómo funciona la lógica del idioma. Pero en realidad la fluidez se logra con la adquisición. Según esto, si usted no aprende inglés, no es porque no sea inteligente, es porque no está expuesto a una condición natural que le permita aprender inglés. Entonces ahí está el segundo punto por el cual es mentira que usted no aprende inglés porque no sea inteligente. En teoría no necesita la inteligencia para ser fluido en el idioma. Necesita tener las condiciones indicadas para hacerlo. ¿Cuáles son esas condiciones? El escenario más ideal posible es un sitio en el que usted esté expuesto al idioma, que entienda un 70% y que un 30% no lo entienda y que lo rete cognitivamente para seguir aprendiendo. Ese es el escenario ideal, entender algo un 70% y no entenderlo un 30%. En teoría esto es lo que nos daría como el mejor input o el mejor contenido para nosotros ser capaces de adquirir el idioma. Soy un fracaso. En realidad, cuando uno no es capaz de hacer algo, esta es la creencia emocional profunda que está manejando la emoción o la acción de retirarse del programa en el que usted está o del curso en el que usted está. Es como el sentimiento de fracaso y es un tema que, bueno, no es tan fácil de tratar. La verdad, todos sentimos que somos un fracaso. O sea, tampoco es como que haya una persona que se sienta tranquilo. Todos derivamos el autoestima de lo que somos capaces o de lo que no somos capaces de hacer. Yo no le voy a decir que tenga un buen autoestima, ni que usted no es un fracaso, que a pesar de usted no es un fracaso. No importa si es un fracaso, si no es un fracaso, ya, o sea, tampoco es que tenga mucho. Hay una sola cosa que usted puede hacer al respecto, desde mi punto de vista, y es, usted sí es un fracaso si usted deja que este pensamiento de soy un fracaso afecte la constancia que usted lleva con el inglés. Es lo único que yo consideraría como fracaso. Por ejemplo, tengo mi hora para estudiar, tengo mi hora en el calendario, pero como soy un fracaso, no me siento a estudiar. Para mí eso sí sería un verdadero fracaso. Lo único que le voy a pedir es, siéntase un fracaso si quiere, no pasa nada, pero siéntese a estudiar. Es lo único. Va a haber eventualmente, como la frase de Yokoi Kenji, la constancia va a vencer a la inteligencia. Con fracaso, sin fracaso, con aburrimientos, sin motivación,
con lo que sea, siéntese a estudiar, porque aunque usted no lo crea, su cerebro sigue construyendo y fortaleciendo esa conexión entre neuronas y es lo único que nos va a permitir ser capaces de hablar inglés.